gracias por todo. En tu nombre estamos aquí, Señor. Amén. Estuvimos ahí leyendo, como decían, y como leímos también en la oración esta mañana, está en Juan 15, a partir del versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Siguieron leyendo porque fue prácticamente todo el capítulo, pero vamos a leer ahí. Ahí nos está hablando de que Jesús es la vid. Yo pensaba mucho en esto y yo dije, deja ver de qué manera. Dios me habló mucho en esa conferencia, porque a veces leemos la Biblia. Quizás como se decía en los tiempos de las escuelas, que decimos la escuela pasó por nosotros no pasamos por la escuela, algo así. Nosotros le pasamos por arriba a la Biblia. Pasamos por arriba a la Biblia. Y nosotros lo que tenemos es que tratar de que sea al revés, que la Biblia sea la que pase por arriba de nosotros y que se quede, que permanezca. Cuando íbamos por el camino, ya nosotros sabíamos que la conferencia iba a ser en este capítulo. Nosotros leímos este capítulo por el camino y lo debatimos entre todos ahí. Y es verdad que el Señor nos habló, el Señor nos dio a entender muchas cosas de la palabra de Dios. Y cuando estuvimos después en la conferencia, pues nos siguió hablando, muchas cosas que no habíamos debatido entre nosotros, o que no nos dimos cuenta, nos las estaban diciendo ahí. Por eso es bueno cuando leamos la Biblia, la volvamos a leer, la volvamos a leer el tiempo que haga falta. Yo me puse en estos días a estudiar Hebreos, un libro muy completo, y en esto yo me acordé del libro de Hebreos también, porque no en la enseñanza, sino en que estoy leyendo Hebreos, pero yo digo, deja leer este pedacito, lo leo, lo vuelvo a leer, y el Señor me va hablando, y a mí me parece que si sigo así, yo creo que no voy a terminar el libro de Hebreos. Llevo como un mes y estoy, yo creo que en el capítulo 5 nada más, porque cada vez que lo lees, el Señor te va enseñando, y así pasó con esto. Y se los digo, hermanos, lean, mediten en la palabra de Dios, que el Señor les va a hablar y les va a enseñar. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Aquí el Señor nos habló muchísimas cosas, nos hizo entender quién es Cristo, el Padre, el Espíritu Santo. Todo eso está reflejado ahí en esa parte de la palabra de Dios, lo que debemos hacer en todo momento. Miren lo que dice el versículo 1. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La vid verdadera, como estaba diciendo José, él es el tronco y la raíz. Los que son del campo y eso lo entienden un poco más. Él es el tronco y la raíz. ¿Y nosotros qué somos? Las ramas. Los que venimos, los nuevos que han llegado, no están aquí por gusto, es el Señor el que los ha mandado. Estás en la vid, son injertados en la vid B, y ahí vamos creciendo, vamos teniendo. Dice el versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Lo vuelve a decir: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahí cuando hablaban de los frutos, yo me acordaba mucho de los frutos del Espíritu, que todos lo hemos leído, lo conocemos. Eso está en Gálatas 5, del 22 al 24. ¿Qué nos dice? Nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Yo me acordaba mucho de esto. Si estamos en la vid, si somos esas ramas, dice que vamos a llevar mucho fruto. Bueno, esos frutos todos los queremos y cada vez queremos más de esos frutos. Amor, paz, paciencia, que mucho la necesitamos en estos tiempos. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Que era lo que queremos, tener esos frutos. Pero para eso que necesitamos, estar en la vid. Si no estamos en la vid, no vamos a llevar los frutos. ¿Y qué pasa si nos dieron también a que pensáramos qué pasa si no estamos en la vid? Con esa ilustración que nos estás haciendo, somos las ramas. Si no estás en la vid, ¿qué pasa? Nos morimos. En el caso de las plantas, ahí mismo lo dice, se secan y lo cogen para la leña. Ahora, mira, en estos países como Cuba y eso, que tienen que estar cocinando con leña, ¿ves? Vas a ser quemado, no vas a dar fruto. Te moriste. Hubo un pastor que creo que fue el pastor Ra, y a mí me llamó la atención. Él puso ahí la resurrección de Lázaro. Cuando el Señor va, que le dicen Lázaro ha muerto, él puso esa ilustración. Cuando él va allí, dice eso, esa ilustración de Lázaro, no la voy a leer porque es larga, está en 11 del 38 al 44. Lo voy a leer el versículo 44. Dice, y el que había muerto salió atadas las manos, los pies con vendas y rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle, dejadle ir. Él nos hizo ver que Lázaro estaba muerto. ¿Ve? Si somos las ramas, nos secamos, estamos muertos. Lázaro vino, estaba muerto, envuelto en venda. Y el Señor dijo, sáquenle esa venda, déjenlo ir. Es decir, todo lo muerto, él estaba muerto, ya lo muerto ya pasó, sáquense, déjenselo de él. Yo me acordaba del versículo, con Cristo estamos juntamente crucificados, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Me acordaba del nuevo nacimiento. Cuando nosotros venimos a Cristo, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, ¿ves? Ya lo muerto quedó atrás. En eso me acordaba yo cuando él hablaba de esto. Ya lo muerto quedó atrás. Y ahora es la vida nueva, desatarlo, dejarlo ir todo lo muerto. Vamos a vivir una vida nueva en Cristo. Sí que, como decíamos ahorita, si permanecemos en la vid. Si permaneces en la vid, vamos a llevar mucho fruto. Vamos a estar una vida nueva. Pero ¿qué debemos hacer? Permanecer en Cristo. Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Te dice otra parte en la Biblia también. Después se los puedo dar si quieren. Nos dieron 3 aplicaciones. Estuvieron hablando ahí de 3 aplicaciones prácticas y dice y desafíos. El primero era la dependencia absoluta. El segundo, la poda del labrador, que es necesaria. Y la tercera, la importancia de la palabra de Dios. Ahí en el versículo primero te decía, yo soy la vid, que era lo que decía ahorita. Él es Jesucristo, el tronco, la raíz. Los pámpanos somos nosotros. Y dice en el versículo primero, y mi padre es el labrador. ¿Quién es el padre? El Señor. El que riega la planta. Si permanecemos en el Señor, vamos a ser regados, vamos a ser apodados. Si no estás llevando mucho, dice que puedes estar muy lindo, puedes estar bien. Mira qué lindo nos vemos todos aquí. Pónganse la ilustración que cuando ellos me lo daban, yo me ponía en ese lugar. Estamos en la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor nos trajo. Estamos insertados ya. Si no, no estuvieras aquí. Estuvieras en el mundo. El mundo, cuando hablamos esa vida vieja, es todo lo que hacemos en el mundo. Porque es lo contrario a los frutos que leí. Si leímos los frutos de la carne, ya es todo lo contrario. Es lo de la persona muerta, principalmente muerto en el espíritu. Cuando estamos en Cristo, somos esa rama. El Señor nos apoda porque a veces estamos así bien lindo, bien todo bien cristiano, pero nos faltan frutos que el Señor quiere ir dándote más que sean mejores. El Padre es el labrador. Entonces,
nos decía dependencia absoluta. Si dependemos de Cristo, vamos a llevar más fruto. La poda, que es necesaria, dice, va a ser el Señor. Nos va a ir a medida que leemos la palabra de Dios. Por eso le decía, lean la Biblia, lean la Biblia. A medida que la vamos leyendo, el Señor nos va apodando, como dicen esas plantas. Dice la importancia de la palabra de Dios, porque dice, todo el pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ahí en el 3, le voy a leer lo que dice el versículo 3, que tiene que ver con esto también. Dice, ya vosotros estáis limpios, están apodados por el labrador. ¿Quién es el labrador? Dios. Dice, ya nosotros estamos limpios. ¿Y por qué dice que estamos limpios? Por la palabra que os he hablado. El otro día estuvimos estudiando también eso de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es la que da vida. Nosotros por eso debemos leer la Biblia, buscar lo que el Señor nos quiere decir, y cada día vamos a estar más limpios, más en amor, más en unidad, y el Señor nos va diciendo qué es lo que debemos hacer. Ahí, como decía él, había un pastor de Cali, de Colombia. Habían dos que eran de Cali, dos pastores de Cali. Estuvo el pastor Raj, estuvo el pastor Jorge, americano, no sé si Raj es americano, ¿no? Cubano, pero bueno, americano también, cubano-americano. Había un pastor que era de Guatemala, y yo decía, salió el primer pastor, y yo, con tremenda enseñanza. Yo dije, no sé, hay veces que uno oye algo, te llama la atención, el otro no tanto y no tanto, pero cuando uno va buscando que el Señor sea quien te hable, que el Señor sea quien efectivamente. Yo creo que no eran de ningún lado, era el Espíritu Santo el que estaba hablando y usándolo, porque todos dieron una enseñanza que tú decías, esa es para mí, ¿por qué? Porque te la daban con la Biblia. Hubo uno de Guatemala también que dio tremendas enseñanzas. Y eso es lo que nosotros necesitamos, leer la palabra de Dios. Como dice Santiago 1:22, sé hacedores de la palabra. Lo que el Señor te diga, lo que tú veas, que el Señor te manda a hacer, debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Los voy a dejar porque también el tiempo pasa con el 7. El 7 de los que leímos en Juan. Después lean eso y estudien lo que es como le decía. Nosotros fuimos debatiendo todo esto y vimos tremendas enseñanzas, todo muy lindo. Cuando llegamos allá, cada pastor, ahí mismo, en esos mismos, nos daban unas enseñanzas y decimos, es diferente, pero real, porque es lo que el Señor quiere que tú escuches. Entre más la lean, las estudies, más van a ir aprendiendo y más frutos van a ir llevando también. Acuérdense de los frutos que lo leímos aquí. Todo el mundo quiere tener esos frutos. ¿Quién no quiere tener paciencia? ¿Quién no quiere tener amor? ¿Quién no quiere tener? Todo eso lo queremos, pero solamente, como dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras, la palabra es la que nos limpia, decíamos ahorita, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Que Dios les bendiga.